Mis padres se habían marchado temprano esa mañana, justo cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de un color rosado que apenas podía ver a través de las ventanas de mi cuarto. La casa se sentía extrañamente vacía sin ellos. Mi madre me había dejado un beso rápido en la frente, mientras mi padre me daba una palmada en la espalda y me recordaba que mantuviera las puertas cerradas y no dejara entrar a nadie. «Cuida de la casa, Lucas», me había dicho con esa seriedad que le caracterizaba, como si la responsabilidad de proteger nuestro hogar recaía completamente sobre mis hombros. Tenía 16 años y era la primera vez que me quedaba solo en casa. Mis padres se iban a pasar el fin de semana en Toledo para celebrar su aniversario y confiaban en que yo pudiera manejarme por mi cuenta. Al principio, la idea de tener la casa solo para mí sonaba emocionante. Pensé en quedarme despierto hasta tarde, ver películas de terror y jugar videojuegos sin tener que escuchar las quejas de mi madre sobre cuánto tiempo pasaba frente a la pantalla. Sin embargo, a medida que el día avanzaba y la luz del sol se desvanecía, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. La casa, una construcción antigua en las afueras de Segovia, siempre había sido un lugar acogedor, con sus techos altos y pisos de madera que crujían bajo nuestros pies. Pero esa tarde, mientras la oscuridad comenzaba a filtrarse por las ventanas, las sombras parecían alargarse más de lo habitual, y los ruidos habituales de la casa se volvían más pronunciados, más extraños. Ignoré la incomodidad inicial y me centré en disfrutar de mi libertad temporal. Me preparé unas palomitas de maíz, me acomodé en el sofá y encendí la televisión. Pasé las primeras horas viendo una serie de terror que había querido ver desde hacía tiempo, pero que mis padres siempre consideraron demasiado violenta para mi edad. Pero a medida que la noche se asentaba, los episodios, que al principio me habían parecido emocionantes, comenzaron a parecerme más perturbadores. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché el primer ruido. Fue un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el piso de arriba. Puse pausa en el televisor y me quedé quieto, escuchando. Durante unos segundos, todo estuvo en silencio, excepto por el latido de mi corazón, que parecía resonar en mis oídos. Luego, el sonido se repitió, un poco más fuerte esta vez. Debe ser la casa asentándose, pensé, recordando lo que mi padre solía decir. Pero había algo en ese sonido que no encajaba. No era un simple crujido de la madera o el eco de las tuberías. Parecía más bien el ruido de algo, o alguien, moviéndose en la planta superior. Me levanté del sofá, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia las escaleras. El pasillo estaba en penumbra, la única luz provenía de la pantalla pausada de la televisión en la sala. Me asomé por las escaleras, mirando hacia arriba, hacia el segundo piso, donde estaban las habitaciones. Todo parecía en orden, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Subí los escalones, uno a uno, sintiendo como cada crujido bajo mis pies hacía que mi nerviosismo aumentara. Cuando llegué al segundo piso, encendí la luz del pasillo y avancé lentamente. Revisé primero el cuarto de mis padres. Estaba tal y como lo habían dejado, la cama hecha y las cortinas cerradas. Luego, fui a mi habitación. Todo en su lugar, la cama deshecha, mi escritorio lleno de libros y papeles, la ventana cerrada. Fue cuando me dirigí al cuarto de invitados que lo escuché por tercera vez. Ese golpe sordo, como si algo se hubiera caído, provenía de dentro de la habitación. Me detuve frente a la puerta, que estaba entreabierta, y empujé suavemente con la mano. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, y la habitación apareció ante mí, vacía. Vacía, excepto por una sola cosa, una vieja maleta, de esas que se usaban en los años 50, que no recordaba haber visto nunca antes. Estaba en el centro de la habitación, como si alguien la hubiera dejado allí deliberadamente. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras me acercaba a la maleta. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado guardada durante décadas. Tragué saliva y me arrodillé frente a ella. El candado que la cerraba estaba oxidado, pero cedió con un poco de presión. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro, había una colección de objetos antiguos, un diario de cuero desgastado, un par de fotos en blanco y negro, y un medallón de oro.
No podía dejar de preguntarme a quién había pertenecido y por qué estaba en nuestra casa. Tomé el diario y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y la tinta se había desvanecido en algunas partes, pero aún se podía leer. Empecé a hojear las páginas, y fue entonces cuando noté algo inquietante. El diario estaba escrito en español antiguo, y la letra, aunque elegante, era difícil de descifrar. Pero lo que pude entender me heló la sangre. El diario pertenecía a un hombre llamado Enrique Gómez, que había vivido en nuestra casa hacía más de 70 años. Según sus escritos, Enrique había sido un hombre devoto, pero obsesionado con lo oculto. Describía rituales y prácticas que realizaba en el sótano, buscando contactar con espíritus y otras entidades del más allá. La última entrada del diario era la más perturbadora. Hablaba de cómo había comenzado a escuchar voces en la casa, susurros que lo llamaban por su nombre. Decía que una de esas voces pertenecía a su esposa, María, quien había muerto en circunstancias misteriosas solo unos meses antes. Enrique había llegado a creer que el espíritu de su esposa lo estaba acechando, y que la única forma de aplacarla era realizar un último ritual, uno que, según él, traería la paz a su alma atormentada. Pero la entrada terminaba abruptamente, como si no hubiera tenido la oportunidad de terminar de escribir. Al cerrar el diario, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La casa, que antes me había parecido tan familiar, ahora me parecía un lugar extraño y hostil. Devolví el diario a la maleta y me levanté, decidido a cerrar la puerta del cuarto de invitados y no volver a entrar allí. Pero cuando me di la vuelta, lo vi. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba, en el umbral de la puerta, una figura alta y delgada, con el rostro cubierto de sombras. No podía ver sus rasgos, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, dos orbes de luz pálida que parecían perforar mi alma. «Lucas», susurró una voz. Era suave, pero resonaba en mi cabeza como si la estuviera escuchando desde dentro. «Lucas, ven a mí». El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo, corrí hacia la puerta, atravesando la figura que desapareció en el aire como una nube de humo. Bajé las escaleras a toda prisa, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar al primer piso, me detuve un momento, tratando de recuperar el aliento y aclarar mis pensamientos. Pero los susurros no cesaban. Provenían de todas partes, resonando en las paredes, en el suelo, en mi cabeza. Era como si la casa estuviera viva, respirando a mi alrededor, acechándome. Corrí hacia la cocina, con la idea de salir de la casa, pero cuando intenté abrir la puerta principal, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Busqué la llave en el lugar habitual, pero no estaba allí. Fue entonces cuando recordé el sótano. Mi padre siempre guardaba una copia de las llaves en el sótano, por si acaso. No quería bajar allí, especialmente después de lo que había leído en el diario, pero no tenía otra opción. Abrí la puerta del sótano y encendí la luz. La escalera que descendía era estrecha y empinada, y el aire se volvía más frío con cada paso que daba. Al llegar al fondo, me detuve. El sótano era un espacio amplio, con estanterías llenas de cosas viejas, herramientas, y cajas de madera que parecían no haber sido abiertas en años. Pero lo que más llamó mi atención fue el círculo dibujado en el suelo. Era un círculo perfecto, pintado con algún tipo de tiza o polvo blanco, y dentro de él había símbolos que no entendía, pero que me resultaban inquietantemente familiares después de leer el diario de Enrique. En el centro del círculo, había un pequeño altar, hecho de piedra, con velas apagadas a su alrededor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba al altar. Estaba cubierto de polvo, y parecía que nadie lo había tocado en décadas. Pero había algo sobre el que me hacía sentir que estaba fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Mientras me inclinaba para examinarlo más de cerca, un sonido suave resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo sombras que parecían moverse por las esquinas del sótano, más oscuras que la propia oscuridad. «Lucas», susurró la voz de nuevo, esta vez más cerca, tan cerca que sentí su aliento en mi nuca. No podía soportarlo más. Agarré la primera llave que encontré en una de las estanterías y corrí de vuelta hacia la escalera.
Pero cuando llegué a la puerta, no se abría. La empujé con todas mis fuerzas, golpeando con los puños, pero era como si algo del otro lado la mantuviera cerrada. Grité, pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie cerca que pudiera oírme. El susurro continuaba, cada vez más fuerte, como si cientos de voces se unieran en un solo coro. Sentí que mi mente comenzaba a desmoronarse, que el pánico estaba tomando el control de mi cuerpo. Caí de rodillas frente a la puerta, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras el susurro se convertía en un grito ensordecedor en mi cabeza. Entonces, todo se detuvo. El silencio cayó sobre mí como una manta pesada, y de repente, la puerta se abrió con un crujido lento y siniestro. Me levanté tambaleante, demasiado asustado para preguntarme qué había sucedido, y corrí hacia la entrada de la casa. No me detuve hasta que estuve fuera, en el frío aire de la noche. Me alejé de la casa lo más rápido que pude, corriendo por la calle desierta hasta que me encontré en la plaza del pueblo. Me dejé caer en un banco, temblando de miedo, sin saber qué hacer. La casa estaba allí, a lo lejos, en silencio, como si nada hubiera pasado. Mis padres volvieron a la mañana siguiente. Cuando me encontraron en el banco, pálido y tembloroso, me llevaron a casa, preocupados por lo que pudiera haberme pasado. No les conté lo que había sucedido. ¿Cómo podría? Ni siquiera estaba seguro de lo que había visto o experimentado. Todo parecía un mal sueño, una pesadilla demasiado vívida para ser real. Pero cuando volvimos a la casa, algo en su interior había cambiado. El ambiente era diferente, como si la oscuridad que había sentido la noche anterior hubiera desaparecido. La maleta en el cuarto de invitados ya no estaba, y el círculo en el sótano había sido borrado. Me gustaría decir que todo volvió a la normalidad después de eso, que la vida continuó como siempre. Pero no fue así. A veces, en medio de la noche, cuando estoy a punto de dormirme, todavía escucho ese susurro, suave como el viento, llamándome desde algún lugar profundo dentro de la casa. Nunca volví a bajar al sótano. Ni siquiera puedo acercarme a la puerta sin que un escalofrío recorra mi espalda. Sé que algo está allí abajo, esperando, acechando en las sombras. Algo que no debería existir, pero que fue llamado a este mundo por alguien que jugó con fuerzas que no comprendía. Y mientras escribo esto, me doy cuenta de que no estoy solo. El susurro ha comenzado de nuevo, más fuerte esta vez, como si supiera que estoy recordando, que estoy reviviendo esa noche en la oscuridad. No sé cuánto tiempo más podré resistir. La voz me llama, y cada vez es más difícil ignorarla. Sé que pronto tendré que enfrentarme a lo que sea que habita en esta casa. Y cuando llegue ese momento, solo puedo esperar que no sea demasiado tarde para escapar de su ira. Porque hay cosas que no deben ser despertadas. Cosas que deben permanecer en la oscuridad, enterradas en el olvido. Pero alguien, hace mucho tiempo, las trajo a esta casa. Y ahora, su presencia sigue acechando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Mi nombre es Lucas, y esta es mi historia. Si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, huye. No te detengas, no mires atrás. Porque puede ser que lo que acecha en la sombra no te deje ir. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, naos esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para nao perder nen un vídeo novo. E, claro, compartil con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.